Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Ramírez y voy a presentar uno de los artículos publicados por el investigador Poppel acerca de cognitividad y educación. Este artículo, en su título original, se titula Human Screams in the Communication Soundscape Occupy a Privileged Niche, cuya traducción viene a ser los gritos humanos ocupan un nicho privilegiado en el paisaje sonoro de la comunicación. Los autores de este artículo son Arnald, Flinker, Kleinschmidt, Giraud y Poppel, y fue publicado en el año 2015. Aquí en esta presentación se puede encontrar el URL, cómo encontrarlo en un Google Drive, y asimismo pues está el enlace al sitio oficial que proponen para ser citado los autores del presente artículo. Bien, a modo de introducción es importante aclarar que esta investigación se enfoca en el análisis de lo que se conoce como un grito, eh, entendiéndolo esto como un signo de supervivencia muy importante en el comportamiento humano, y aunque se sabe que hay unas vocalizaciones universales y unas características que permiten identificar un grito sin importar el idioma o incluso aunque uno desconozca el idioma en el que se está hablando, pues insisto, aunque son unas vocalizaciones casi que universales y se pueden distinguir fácilmente aun cuando uno desconozca el lenguaje, de todas maneras aún no se comprende cabalmente cómo es que el grito tiene unas características específicas y cómo el cuerpo humano analiza o procesa esta señal de peligro o de alarma que produce el grito. En esta investigación, entonces, es importante señalar que los autores ofrecen una evidencia de un régimen acústico, les llaman a ellos, o un rango en la escala acústica, donde los gritos tienen ciertas características, o mejor, todos los gritos cumplen o tienen unas escalas de frecuencia que están dentro de este régimen acústico que se conoce como rugosidad o aspereza. Esta viene a ser la traducción del concepto original en inglés que es roughness. Bien, ¿en qué consistió este trabajo? Pues, a ver, la metodología consistió en la aplicación o en el diseño de varias investigaciones y varias pruebas, mediciones que se hicieron con el fin de abordar este problema. Entonces se hacen unos análisis acústicos, unos experimentos, también se toman incluso unas neuroimágenes que buscan comprender a este fenómeno del grito, insisto, para tratar de comprender qué es lo que hace que determinada exclamación sea un grito y cómo es procesada esta por el cerebro humano. ¿Listo? Estos experimentos en su mayoría utilizaron un MPS, un Modulation Power Spectrum, que es una máquina que permite hacer unas imágenes del espectro de modulación de los sonidos. Este análisis temporal del espectro del sonido se hizo comparando, haciendo varias comparaciones en torno al sonido. Entonces la vamos a explicar. En un primer momento, por ejemplo, hicieron estas mediciones frente a unas declaraciones hechas habladas, otras cantadas y otras a partir de un grito. Lo que encontraron es que, bueno, es importante aclarar que son declaraciones de contenido equivalente. Es decir, lo que informan estas palabras es lo mismo. Sin embargo, uno está hablando, otra persona está cantando y otra persona está gritando. Y lo que encuentran con este MPS, Modulation Power Spectrum, es que en los casos de los gritos se encuentran unas frecuencias bajas que no se encontraban ni en el habla ni en el canto. ¿Listo? Asimismo, se hizo un análisis espectrotemporal del sonido comparando idiomas, comparando unas expresiones en gritos equivalentes en su significado en el inglés, en el francés y en el mandarín. Lo que se encontró curiosamente es que en los tres idiomas los gritos tienen estas frecuencias de rugosidad o de aspereza
que mencionábamos anteriormente. Y solo en los gritos, en las otras declaraciones que no tienen característica de grito, pues no se encuentran. Eh, este ejercicio permite entender que, bueno, en el artículo aclaran como, por ejemplo, el decir, oh Dios mío, hablando, y gritarlo, oh Dios mío. En el momento de gritarlo ya aparecen unas modulaciones, perdón, que no aparecían en las declaraciones hechas habladas. Entonces, al juntar estos tres análisis que se hablan, la comparación del habla, el canto y el grito, la comparación de los gritos en tres idiomas diferentes que no tienen raíces compartidas en cuanto al idioma, y la comparación de declaraciones habladas y gritadas, pues permiten comprender que, o permiten encontrar a los investigadores que hay unas modulaciones espectrotemporales del sonido propias en los gritos y que, como digo, pues se presentan o se manifiestan en todos los gritos independientemente del idioma del que se esté o en el que se esté gritando. Bien, el grito como señal de alarma. Entonces, hay una hipótesis para los autores y es que el grito se puede usarse o se usa selectivamente por el cuerpo humano para dar señales de peligro. Entonces, una vez más se utiliza el MPS, el Modulation Power Spectrum, con el fin de comparar las modulaciones en señales de alarma artificiales. Se tomaron unas señales de alarma artificiales como lo son sirenas, señales de emergencia, se hicieron las mediciones con el MPS y se intentaron reproducir esas mismas señales de alarma con instrumentos como lo son el piano. El piano, por su característica de poder manejar muchas escalas o muchas frecuencias desde altas a bajas, pues se consideraba que quizás era el instrumento apropiado para hacer la comparación. Lo que encuentran es que tras la investigación, es que cuando los instrumentos musicales tratan de emular estos sonidos de alarma, no presentan estas modulaciones bajas de las que hemos estado hablando anteriormente. En cambio, las modulaciones de las señales de alarma encuentran que efectivamente estas señales de alarma artificiales como lo son sirenas y campanas de alarma sí presentan estas modulaciones en las frecuencias que comparten características, esas características de rugosidad que también tienen los gritos, ¿sí? Entonces, es decir, a lo que apuntan los investigadores es plantear que se pueden emplear artificialmente unos, unos dispositivos que generen esos sonidos que cumplen estas características de rugosidad que ayudan a generar esa sensación de alarma, que es que es como la función básica del grito. Listo, como lo dije, entonces el instrumento no arroja modulaciones correspondientes a la aspereza, cosa que sí hacen las alarmas. Aquí hay un cuadrito que, como decíamos, la aspereza del sonido es una característica exclusiva que hace que un grito tenga esa propiedad de ser una señal de alarma. ¿Listo? Eso como frente al el asunto del grito como una señal de alarma, digamos que esto permite comprender que efectivamente un grito sí genera una señal de alarma en el cuerpo, tal como lo hace una sirena de alarma, y esto pues insisto a partir del análisis de las modulaciones temporales del sonido. Se realizaron otras investigaciones, otros estudios. En esta diapositiva se presentan otros dos estudios que también están relacionados con la advertencia del peligro. La hipótesis frente a esta investigación, la hipótesis inicial, es que los sonidos que tienen una mayor aspereza generan más miedo que aquellos que tienen una menor aspereza o rugosidad. Entonces, un primer estudio contó con 20 participantes, se les reproducían una serie de sonidos y ellos debían calificar el miedo que les producían estos sonidos de 1 a 5. Estos sonidos que se reproducían para los participantes, algunos tenían unas alteraciones, por ejemplo, en algunos de ellos
se grababan unos gritos originales y digitalmente se le filtraba la aspereza de estos gritos. Asimismo, unas declaraciones que eran habladas digitalmente fueron editadas para aumentar la aspereza en esas frases habladas. El resultado de esta investigación es muy interesante porque digamos que le da peso, le da fuerza a la teoría anteriormente planteada y es el grito como señal de riesgo y esas características de la rugosidad. Y digo que le dan fuerza porque lo que encuentran es que cuando cogen un grito que inicialmente tiene una señal de alarma y causa cierto pánico en los participantes, una vez se le hace la edición digital para disminuir su rugosidad, ese grito ya no causa tanto pánico en los participantes. Y del mismo modo, una frase que anteriormente era hablada y no causaba pánico, al ser modificada digitalmente y agregársele una aspereza al sonido, una rugosidad, empieza a generar pánico en las personas que lo escuchan. Entonces, esto evidentemente es una muestra de cómo la aspereza en realidad puede generar miedo y cómo pues puede incluso modificarse eso para generar sensaciones. Un segundo estudio trata de analizar el origen del sonido, la ubicación de la fuente del sonido y el peligro con el que se puede relacionar. La idea es que a los sujetos que participaron en esta prueba, pues se les reproducían unos sonidos sin que ellos supieran de dónde provenían y la idea era que ellos intentaran localizar cuál era el origen del sonido. Lo que se encuentra es que ah, dependiendo del tipo de vocalización que haya, es más o menos eficiente en la tarea de localización. También se encontró que, o mejor específicamente, cuando se encuentra más, cuando hay gritos, cuando hay estas modulaciones temporales del pánico, de miedo, eh, en esos sonidos los sujetos participantes lograban identificar con mayor precisión, con mayor eficiencia, el lugar de origen del sonido, el lugar de origen de donde podría provenir el peligro. Sí, eso comparándolo, o mejor, esos resultados coinciden cuando se hace con grabaciones naturales, vocalizaciones regulares, y cuando se hace con sonidos artificiales o creados digitalmente. En ambos casos, entre mayor rugosidad en el sonido, hay mayor eficiencia o con mayor rapidez y efectividad los participantes lograban ubicar la fuente de peligro. Esto pues lleva a los investigadores a pensar que también esa rugosidad pues permite que el funcionamiento del cerebro en determinados asuntos pueda ser más eficiente pues en vista en que está enfrentándose a un peligro inminente. En cuanto a los sonidos rugosos y la amígdala, encontramos una nueva hipótesis en este sentido y lo que plantea es que las modulaciones temporales rugosas, las propias del grito y de las señales de alarma, inducen respuestas en la amígdala. Esa es la hipótesis de los autores. Para ello se utiliza un fMRI, es una máquina que permite tomar imágenes o que reflejan el comportamiento de las estructuras neuronales de los sujetos. Se hace una investigación con 16 personas y se les reproducen o estas personas deben escuchar unos sonidos que son alterados. Algunas de estas versiones son unos sonidos muy agradables y otras por el contrario son unos sonidos que se consideran desagradables. Los resultados de esta investigación es que en las modulaciones temporales de rango rugoso, que al parecer pueden tener una relación con los sonidos desagradables y desagradables en cuanto a armonía se refiere, se encuentra que la amígdala es más sensible con estas modulaciones temporales rugosas, es decir, esas señales de grito, de pánico, la amígdala es más sensible a tomar analizar esas señales que le llegan. ¿Listo? Esto de alguna manera, teniendo en cuenta que los autores plantean que hay una relevancia entre la amígdala y el procesamiento del miedo y el peligro, y pues teniendo en cuenta que gracias a esta análisis de las estructuras neuronales, pues se encuentra que hay
una mayor reacción de la amígdala ante modulaciones temporales rugosas, pues se hace como una asociación entre lo que es la amígdala y el proceso de involucrar el miedo y el peligro. En cuanto a los resultados encontrados, pues digamos que hay unos resultados importantes. Uno de ellos es que los gritos humanos todos corresponden a un espacio acústico, a unas frecuencias acústicas, a unas modulaciones que se encuentran entre los 30 y los 150 hercios. Y este viene a ser pues el espacio acústico relacionado con la aspereza. Eh, Como se mencionó anteriormente, pues los investigadores encuentran que esto de la aspereza se encuentra tanto en señales de alarma naturales como las incluso artificiales. Eh, y pues a partir de las investigaciones que se explicaron o de los experimentos que se hicieron, pues también se encontró que la aspereza puede dar una ventaja comportamental en el momento de reaccionar frente al peligro de forma más rápida y eficiente. Decíamos por el influjo que causa sobre la amígdala. Y por último, otro resultado es que las modulaciones temporales rugosas inducen respuestas en la amígdala involucrada en el procesamiento del peligro. ¿Sí? Digamos que vienen todas relacionadas. eh, Son estudios, digamos, que van creciendo como estructuralmente y a partir del primer encuentro pues se va avanzando al segundo y en ese sentido pues es muy gratificante ver el trabajo de la investigación y el proceso de investigación que llevan a cabo pues, valga la redundancia, los investigadores frente a este asunto. La discusión en donde se centra. Eh, Hay unas posiciones donde plantean que la aspereza es algo irrelevante en la comunicación. Sin embargo, los autores de esta investigación pues revelan que en realidad la aspereza es todo un rango de la comunicación, toda una sección de la comunicación pues que tiene unas características propias que lo permiten o que lo perfilan como un fenómeno de estudio diferente del habla. Sí, digamos que siempre se había analizado como una forma de expresión el grito y de habla, pero no se había hecho este otro análisis donde se encuentra que pues en realidad tiene todas unas propiedades y unas características propias que permiten perfilar muchas investigaciones específicamente en el tema del grito y el régimen de frecuencias que utiliza. ¿Listo? También se plantea no sé si discusión o quizás retroalimentación frente a una hipótesis de Helmholtz acerca de lo que son las disonancias y las consonancias en el sonido, donde plantea pues que hay una convergencia entre asperezas, gritos y disonancias. Eh, lo que plantean los autores es que quizás es posible que haya una relación entre la aspereza y la disonancia. Eh, es decir, los intervalos de sonido que tienen unas modulaciones ásperas, como las del grito, generan unos efectos en los circuitos neuronales, esto a partir de las imágenes de las estructuras neuronales tomadas, y ese efecto genera una sensación de disgusto en las personas. Entonces se encuentra una relación entre la disonancia y la aspereza, casi que cuando hay una aspereza en el sonido, pues hay una disonancia y una sensación de disgusto en la persona que escucha. Asimismo, se compararon las modulaciones de sonidos consonantes y disonantes y esto les permitió encontrar que las modulaciones ásperas son más fuertes, ¿listo? Y se encuentran dentro de los 30 y 80 Hz. En cuanto a las conclusiones, entonces digamos que se pueden concluir dos grandes cosas. La primera de ellas es que, a diferencia del habla, los gritos tienen un atributo acústico específico que es la aspereza o la rugosidad, que como decía en un principio proviene de un concepto en inglés que es roughness. Y los sonidos que se encuentran dentro de este rango de la aspereza y la rugosidad se dirigen a las áreas subcorticales del cerebro, que son las que permiten mejorar el comportamiento en momentos relacionados con la toma de decisiones y el procesamiento del peligro. Entonces, digamos que esto le permite a los autores concluir
su hipótesis acerca de la utilidad del grito dentro de lo que es la comunicación y pues específicamente el tema del peligro. Y por el otro lado, la otra gran conclusión es que la aspereza acústica, pues como característica de los gritos, se usa selectivamente para advertir el peligro. Y de esta misma forma, pues se pueden entonces, además de crear dispositivos, pues es una característica que se puede, a partir de la aspereza del sonido, se puede inducir una sensación de peligro, lo que a su vez puede generar una ventaja comportamental frente a ciertas situaciones. Y pues digamos que los autores plantean que en esa dirección hay bastante camino que recorrer, teniendo en cuenta pues que la rugosidad se logró identificar la manera en que la rugosidad se dirige al cerebro, cómo afecta su proceso de toma de decisiones y su sensación de peligro, e incluso le permite actuar de manera más eficiente para solucionar estas situaciones. Eh, Esta de alguna manera es como a grandes rasgos la conclusión a la que se llega a partir de los tres experimentos que se hicieron, cuatro experimentos que hacen los investigadores acerca del tema que les comentaba, que es los gritos humanos dentro del paisaje sonoro de la comunicación. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.